claro y transparente. Qué buena onda. Entonces, espero que hayan agarrado la onda, le hayan agarrado el gusto a esta parte de la variable compleja y que vean cómo una, una función aparentemente, más bien un conjunto de funciones transformaciones lineales tienen propiedades sorprendentes. Ya vimos que inclusive cumplen con con la operación cumple con los postulados de definir un grupo. Pero eso lo vamos a dejar nada más por así como, a ver qué onda, qué es lo que podríamos seguir estudiando en ese contexto, pero que ya no vamos a hacer. Lo que voy a analizar ahora es la parte de algunas otras funciones. En particular, vamos a ver la función exponencial, algunos hechos que no hemos lo definimos, vimos una de sus consecuencias, el teorema, la expresión de Euler y el teorema de Moivre, pero hay otras cosas que ver y también vamos a analizar la función logaritmo. Aquí vamos a poder definir el logaritmo de números negativos. En, en cálculo de variable real, el logaritmo de un número negativo no está definido, no es posible definirlo. Aquí sí. Entonces, es una de las grandes ventajas de tener una nueva matemática. Lo que antes no podíamos hacer, calcular el logaritmo de un número negativo, ahora sí lo vamos a poder hacer. ¡Qué buena onda! Entonces, vamos a empezar se definió, espero que se vea, creo que sí se ve, está apuntando hacia arriba. Sea Z un número complejo. Y como siempre, por favor, en una semana es el examen. Entonces, cuando algo no entiendan, en ese instante, tienen que preguntarme. Yo estoy obligado a responderles esa pregunta. Se definió la función exponencial de Z como... Esta es clase 12, ¿verdad? Esta semana 4 4 por 3 12. Creo que sí. Recuerden, la definición es idéntica a lo que se tiene factorial. Muy bien, así lo definimos. No es en ese sentido nada nuevo. Nótese que si Z es igual a X más Y, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Lo que vamos a estar haciendo, lo voy a poner, entonces, va a ser E a la Z es igual a la X más, espérenme, ¿dónde estás? Aquí, para que se vea un poco mejor, es E a la X más Y. Muy bien. Recuerden que hecho algunas, habíamos hecho algunas cosas. Eh, Entre ellas, se probó con anterioridad. Lo hice que E a la I teta 1 por E a la I teta 2
con teta 1 y teta 2 números reales es igual a, si recuerdan, lo hicimos usando la definición, esta que está acá, dándome cuenta que tenía yo si lo recuerdan, ahí en la torre, esto es lo que se probó. Muy bien. Pero ahora tenemos un caso más general. Si se fijan, se hizo solo el análisis hasta este momento. Siempre se supuso x igual a 0. Porque aquí, en este renglón, la tecla está jugando el papel de lo que un renglón antes está jugando la letra Y. Pero ahora en general, se tiene que E a la X más Y es, según esta definición, la integral desde hasta infinito. De lo siguiente. Profe, ¿podría bajar la cámara tantito? Sí, ahí ya está. Vendría siendo Z a la L entre L factorial. Muy bien. ¿Y cómo vamos ahora a hacer? Esta es la definición. ¿Estamos de acuerdo? Espérenme, voy repitiendo. Es X más Y todo en la L sobre L factorial. Fíjese que puesto así está medio, está un poco engorroso. Es claro que he escrito la Z en su versión cartesiana, pero creo que se percatan que aquí, en esta expresión, no tiene mucho, no es muy inteligente usar la, la versión del número complejo Z en su empleando coordenadas cartesianas, porque hay que estar usando el teorema del binomio de Newton un número infinito de veces. Vamos a simplificar la expresión. Si Z es igual a, déjeme, R, a la I, teta. Y esto está así como medio locochón, fíjense. Entonces, E a la X más IY es lo siguiente. Es E a la R. ¡Ah, qué buena onda! Y todavía aquí tengo un exponencial. En cierta forma, es la exponencial de la exponencial. Pero, según esta regla, tiene la siguiente cara. Y esto sí es más sencillo hacerlo. Fíjense cómo está basado en un cálculo que habíamos hecho antes, este que está aquí. No lo había probado yo en general, cuando tienes. Ahora sí, lo voy a estar haciendo en general cuando la X no es cero, pero el cálculo va a recurrir a algo que ya habíamos hecho antes, porque esto que está aquí es lo siguiente. Es R a la L, E a la I, L teta sobre L factorial.
sigo hacia arriba. Eso es lo que tenemos ahí. Y las propiedades más generales las vamos a empezar a analizar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo está claro y transparente? Sí, ¿Sí? profe. Sí, todo bien. Sí. ¿Todo bien? Muy bien. Ahora fíjense. Vamos a empezar a ver cómo rayos se comporta y vamos a ver ¿cómo se llama? Su función inversa, que es el logaritmo. El logaritmo de la función es de un número complejo. Pero quiero que se percaten. Vamos a empezar de una cosa. Tomemos, sean Z1 y Z2 números complejos. Y vamos a calcular. Entonces, vamos a hacer el cálculo siguiente. Vamos a hacer este cálculo. Z1 más Z2, la exponencial de ese número. Con lo que acabamos de ver, es lo siguiente, es la serie desde L igual a 0 hasta infinito de Z1 más Z2 L sobre L factorial. Muy bien, esto está así como medio fregado, porque tenemos ahí este producto y lo voy a hacer de la siguiente manera. Mira, abro un paréntesis porque voy a realizar esa potencia Z1 más Z2 todo a la L. Y esto es lo siguiente. Voy a hacer el teorema del binomio en la suma desde S igual a 0 hasta L. La combinatoria LS Z1 a la L menos S. Y esto, a su vez, está multiplicado por Z2 a la S. Muy bien. Hasta ahí, eso es lo que me dice la definición de la función exponencial en el caso complejo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a calcular el producto de Z1, perdón, de la exponencial Z1 veces la exponencial Z2. ¿Y dónde está el borrador? Acá está. Y voy otra vez, de lo único que tengo yo para asirme, para sostenerme, es de la definición de la función. No tengo otra cosa. Yo no puedo decir, hasta este instante, yo no puedo decir que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Eso lo sé en el caso real. ¡Qué buena onda! Pero aquí, ¿cómo es que justifico que realmente estos dos sean iguales? Y voy a usar letras diferentes. El primero es Z1 a la L sobre L factorial. Hasta aquí está bien. Y aquí lo que hago es la sumatoria desde S igual a 0 hasta infinito de Z2 a la S factorial y aquí a la S. Muy bien. Esta es una suma, veces otra suma. Voy a poner esto de esta manera.
de Z1 a la L Z2 elevado a la S y todo muy bien. Hasta ahí no tengo gran cosa, pero vamos a... ¿Sí me están siguiendo? ¿Me están siguiendo todos? Sí, profesor. Sí, sí. Ahora fíjense, les repito, la tentación de decir que el exponencial de la suma es el producto de las exponenciales, sé que es muy grande. Sé que uno dice, pues eso lo he sabido toda la vida. Sí, 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 sí. Pero si yo me pongo realmente muy riguroso, y como tengo que hacerlo, porque el chiste no es nada más aprender variable compleja, sino aprender a cuestionar y a no extrapolar resultados de un ámbito a otro. Yo les diría, la exponencial de x1 más x2, cuando x1 y x2 son números reales, es igual a la exponencial de x1 por la exponencial de x2. Está bien, pero a mí no me vengas a querer ver la cara. A mí dime, ¿por qué una propiedad que se cumple en el ámbito del cálculo real se va a seguir satisfaciendo en el ámbito de la variable compleja? Si es obvio, pues vamos a probarlo. Y ahora voy a agarrarme esta que está acá. Esto no es más que esto que está aquí. Por otro lado, ahora sí, lo que voy a hacer es notar lo siguiente. La exponencial de Z1 más Z2. ¿Qué es esto que está aquí? Voy a poner juntas las dos. Los dos signos de suma. Y ahorita voy a cambiar este. Y ahorita quiero que se fijen, es 1 sobre L factorial. Y ahora este que está aquí es L factorial sobre L menos S factorial. Esto multiplicado por 1 sobre S factorial. Lo voy a poner entre paréntesis con otro color. Esto que está aquí, esto que está aquí, es esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Y luego fíjense cómo viene Z1 a la L menos S, que multiplica a Z2 a la S. Y voy a hacer L menos S. Voy a hacer una pausa. Fíjense, vean este cacho y lo que está exactamente encima de él. Muy bien, creo que se percatan. L factorial sobre L factorial, ese es un 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Los voy a quitar. Entonces me queda ese L factorial que estaba ahí se vuelve un 1 y aquí pongo también un 1 para señalar que hice esa simplificación. Y ahora noten lo siguiente. Tengo dos factoriales, aquí tengo dos factoriales. Uno de ellos es exactamente el mismo. El otro no es, porque es L menos S. Aquí la suma corre desde S igual a 0 hasta infinito, hasta L, y aquí corre desde S igual a 0 hasta infinito. Lo que voy a hacer es cambiar esta. La voy a cambiar de la siguiente forma. ¿Sí me están siguiendo? ¿Para todos está claro? Esta segunda lo voy a modificar. Fíjense, definamos para. Voy a agarrarme este cote que está aquí.
trabajar con este que lo estoy poniendo. Por eso, lo siguiente, voy a empezar. Voy a cambiar esta L, que es la que está aquí. Profe, ¿puede bajar la cámara? Sí, ahí está. Lo que voy a hacer es, repito, voy a reescribir este cuate de esta manera. Si lo consigo, habré probado que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Fin de la historia. Y para ello, lo único que hay que hacer es cambiar la L. La L, voy a hacer lo siguiente. L, la voy a escribir, voy a poner una L mayúscula para no causar confusiones. L menos S. Fíjense cómo, entonces, este que está aquí. Entonces, voy a esperar un momento y subo la cámara. Mientras terminan de copiar, voy a subir la cámara. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Y ¿dónde estás? Acá está. Fíjense que ahora lo que va a suscitarse. Voy a trabajar con haciendo este cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, borro esto y tengo, acuérdenme de no borrar esto que está aquí, porque es contra lo que voy a comparar, ¿eh? Lo que tengo es lo siguiente. Tengo que la exponencial de Z1 más Z2 tiene la siguiente cara. Es la suma, una doble suma. Y ahora, donde aparece L minúscula, voy a poner L mayúscula menos S. Entonces, Z1 que está a la L se convierte en L. L mayúscula menos S. Y acuérdense que la L minúscula, la L mayúscula y la S minúscula son todas variables mudas. Las estoy usando. Les puedo poner el nombre que quiera. El Z1 a la L se vuelve Z1 a la L mayúscula menos S. El Z2 ni siquiera lo toco. Fíjense cómo con ese cambio. Ahora apúntese abajo, te les digo por qué. Este se vuelve este. Y este no cambió y se vuelve este. Ahora, ¿cuál voy a modificar? Este se va a volver este. Claro, con L mayúsculas, pero el nombre que le dé yo a las variables es completamente irrelevante. Ahorita lo cambio. Es L menos S factorial. Este S. Y el otro tampoco cambia. Donde lo que tengo ahora es lo siguiente. ¿Alguna duda hasta aquí? No, creo que no se ve. ¿Alguna duda? ¿Sí se quedó transparente? Sí, profe. Ahora fíjense, este va a correr, este, este va a correr. Fíjense cómo cuando pongo esto, ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar L minúscula? Es un 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Vean este. A ver, les digo, vean este y no lo muestro. Vean esto que está aquí. La L minúscula, ¿cuál es su mínimo valor que puede tomar? 0. 0. 0. Pero cuando yo hago esta definición, debo de tener mucho cuidado, porque quiere decir que para que yo no tenga aquí problemas y que esta L se me vuelva negativa, aquí la S que corría de 0 a infinito
debe de correr desde 0, y no tengo broncas, ¿hasta qué número? ¿Qué onda? Usen su imaginación. Hasta ¿Qué? L, ¿no? Hasta L mayúscula. Claro, hasta L mayúscula. Y la L mayúscula corre, como acá, desde 0 hasta infinito. Fíjense, antes de empezar a comparar. Primer punto, algún cambio de variable que en lo que no está relacionado con los límites de las sumas es completamente trivial. Ahí yo no tengo ningún problema. Que si la L minúscula es L mayúscula menos S, la regla es muy sencilla. Aquí debe aparecer este cuate y aquí, en lugar de este, debe aparecer es este. Muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa con los límites superiores? Y no solo quiero que lo sepan, cualquiera sabe esto, aunque lo escuche. El punto es entenderlo. Vean la definición. La L minúscula, su valor mínimo es 0. Si la L mayúscula es 4 y la S es 20, la L minúscula es un número negativo. Y eso no lo puedo tener, porque ningún valor de L minúscula menor a 0 está incluido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro, señorita Villalobos? Sí, de hecho sí. De hecho, sí, qué buena onda. Quiere decir que en otras ocasiones me ha dicho que sí y no ha entendido. ¿Qué onda? Ya me sacó de... No, profe. Entonces, fíjense en lo siguiente. Eso hay que tomarlo en cuenta, no en este cacho. Eso es trivial. La parte sutil de la demostración, y en parte por ello lo estoy haciendo, es que vean cómo no puedo tener L minúsculas menores a 0. Quiere decir que la cota mínima de la S es un 0. No hay bronca. Si a L mayúscula le resto 0, no tengo ningún problema. Pero el valor máximo que puede tomar S es la L mayúscula. Por eso corre de 0 a L mayúscula. Y la L mayúscula corre desde 0 hasta infinito. ¿Quedó para todos claro? Taba. Sí, profesor. Fíjense cómo el primer cacho es cualquiera lo hace. El segundo es más sutil. Y ahora sí, comparen lo que acabo de calcular contra esto que dije que no iba yo a borrar. ¿Qué me dicen? ¿Cómo son? ¿Cómo son, señorita Ruiz Mérida? Iguales. Iguales. Y si este que está aquí es el reescribir, porque no tengo nada que hacer, esta expresión y esta que está aquí es el producto de las exponenciales por separado. Ya la hice. Nadie. Yo no tengo por qué creer a ciegas que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. No me tomó más de 20 minutos entenderlo. Quiero que lo comprendan, que se les quede grabado. No es nada más de aceptar las cosas porque así lo quiso Huitzilopochtli. Hay que comprenderlos a cabalidad. ¿Alguna duda de esto? Fíjense que esto justifica lo que ya habíamos estado usando para un caso particular. Fíjense que solo recurrí a la definición de función exponencial. No supuse nada. 0. El resto es pura álgebra. Es claro que si teta pertenece a los reales, entonces e a la i teta n veces no es otra cosa, por supuesto, que e i n teta, que es el teorema de De Moivre. En otras palabras, el coseno de teta más i seno de teta
todo elevado a la n no es otra cosa que coseno de n teta más i seno n teta. Recupero un resultado que ya habíamos estado usando, pero vamos a ver qué significa esto. ¿Qué significa esto? Muy bien. Ok, buena onda. Quiere decir lo siguiente. Ojo. Primero, cuando me sea posible, hago el caso más general y con él empiezo a desmenuzar casos particulares que me vayan a resultar no solo útiles, sino ilustrativos. Fíjense que entonces que E a la Z es lo siguiente. Es E a la X más Y. Quiero que entiendan que toda el álgebra que estoy haciendo, si bien es trivial, entre comillas, está basada en lo que acabo de probar. Porque esto que está aquí es la suma exponencial de la suma de dos números complejos. El primero es el número X. Pues claro, X tendrá parte imaginaria nula, pero es un número complejo. El segundo número complejo que estoy sumando es Y. Que tenga parte real nula, eso es completamente irrelevante. Si Z1 es igual a X, lo estoy definiendo así, y Z2 es por definición Y, entonces voy a usar ya esta notación, porque si no queda muy chico, y es la que usualmente yo empleo cuando estoy trabajando. Entonces, no es más que la exponencial de X multiplicado por la exponencial de y. Pero de acuerdo con la expresión de, ¿cómo se llama? La expresión de Euler, que está aquí, esto es la exponencial de X. Coseno de Y más I. Seno de Y. ¡Qué buena onda! Y de aquí comienzo a deducir varias cosas. Fíjense, primer punto, y esto es relevante. Voy a calcular el módulo de E a la Z. El módulo de E a la Z es, en esencia, el módulo del producto de dos números complejos. Pero el módulo del producto de dos números complejos es el producto de los módulos. Esto es E a la Z, pero E a la X, perdón. Y acuérdense, X no lo puse. Aquí. X y Y son números puramente reales. ¿Sí? Para que quede claro. Entonces, y luego viene, le pongo módulo y ahorita digo por qué. Pero como X es un número puramente real, E a la X, su módulo es el mismo. Y este cuate que está aquí se vuelve un 1. Esto señala una cosa curiosa que tiene la función exponencial. Es más, ya analizamos con un detalle razonablemente decente las propiedades de la función transformación lineal. Pero ahí nos dimos cuenta que cualquier número, si ustedes me dan una transformación lineal, la que ustedes quieran, y además me dan un número complejo arbitrario, yo siempre voy a poder encontrar otro número complejo en donde si a ese número complejo le aplico la transformación lineal, me va a dar el número al que a mí primero se me había dado. Pero fíjense que esto es siempre mayor que 0. Pues para todo X en los reales, E a la X es siempre mayor que 0. ¿Están de acuerdo? Sí, está claro esa afirmación que aparentemente es completamente trivial. ¿Está claro, Franco Torres? Sí, profesor. Ok. Muy bien.
Franco Torres, es tan trivial que ahora le pregunto directamente a usted. Dígame, ¿qué se le ocurre entonces decirme de lo que esta función no puede hacer? No le- Algunas cosas las podemos definir por lo que son y luego las entendemos mejor cuando nos preguntamos qué rayos no son. Ahora dígame, ¿qué es lo que esta función exponencial jamás puede hacer? Nunca, nunca de los nunca. ¿Cómo aparentemente luego creemos entender las cosas y nos hacen una pregunta y ya no sabemos si es de día o de noche? ¿Qué pasó, Franco Torres? ¿Qué se le ocurre? Véala, vea lo que acabo de decir. ¿No? ¿Qué pasó, Franco? No, no sé, profe. Fíjense, a alguien se le ocurre, es obvio. Lo tienen enfrente. Es un elefante rosa y que está bailando enfrente de ustedes. No lo ven. Fíjense. Ahorita que sea Z un número complejo. Entonces, a la Z, fíjense lo que voy a poner. Jamás, jamás un número complejo es mapeado por la función exponencial al cero. No existe número complejo que sea mapeado por la función exponencial. Ah, le pongo. ¿O no, Franco Torres? ¿No estaba enfrente? Sí. Claro. Fíjense, algo que no pasa con la función transformación lineal. Si ustedes me dan cualquier número, me dan una transformación lineal, ya fija, y un número complejo. Siempre voy a poder encontrar un segundo número complejo, tal que si le aplico la transformación lineal, me va a mandar al primer número complejo que me dieron. Sin embargo, aquí el cero para la exponencial, eso no pasa. Hay un punto de hagan lo que hagan. Jamás va a ser la imagen de algún número complejo bajo la función exponencial. ¿Sí está claro para todos? ¿Dudas hasta aquí? Si eso es relevante o no, ya veremos después. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿puede bajar tantito la cámara? Ahí está. Gracias. ¿Sí quedó claro para todos? Pero empiezan a pasar cosas todavía más pachecas. Fíjense. Nomás porque hoy es viernes y los viernes me gusta hacerme preguntas que nunca me he hecho. Fíjense en lo siguiente. Esto es el primer elemento. Bueno, no es, ya lo había mencionado, pero hoy lo voy a poner con las palabras que se usan en términos de variable compleja. Van a empezar a surgir las primeras ideas de lo que se llaman ramas de funciones en variable compleja. Y tiene que ver con lo siguiente. Fíjense. Sea W me igual a 0. Aquí ya tengo que especificar y Z tal que pasa lo siguiente. Fíjense. Me voy a preguntar. A mí me dan este cuate y yo quiero determinar la Z que me lo manda acá.
debo de percatarme de varias cosas. Es como si me dan una foto y me dicen, busca a esta persona. Y yo encuentro a alguien idéntico a la persona de la foto y llego feliz y contento diciendo ya encontré. Y resulta que el de la foto y a quien encontré tiene su gemelo. Entonces no he resuelto el problema. ¿Cuál de los dos es? Y fíjense que aquí va a empezar a suscitarse algo peculiar. Porque, pero, si, déjenme ponerlo, si Z0 es igual a lo siguiente, a I a la 2 pi n, entonces pasa algo que me va a empezar a desconcertar, porque E a la Z0 no es otra cosa que E a la I 2 pi n. Y si n es 0, más menos 1, más menos 2, así es infinito, entonces E a la Z0, ¿cuánto vale? Díganme cuánto vale E a la Z0. ¿Qué onda? Despierten. Va a ser 1, profe. No. Entonces, W es igual a la exponencial de Z, si es que lo encuentro, si es que ya lo encontré, más I 2 pi n. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Fíjense, esto es igual a la exponencial de x más i, y más 2 pi n. Esto implica W, y ahorita encontramos quién es x más y, es la imagen. Lo único que debo de pedir es que la omega de la W no sea 0. Es la imagen de un número y lo voy a poner. Espérenme, de un número. Es que voy a usar 2 veces la palabra número. Bueno, ya sé. Una infinidad. Tengo una infinidad de números complejos. Z. Le llamo. No voy a cambiar. Fíjense cómo existe. Para cada valor de n existe un z. ¿Y cuántos n's hay? Un número infinito. Entonces, es como si estuviera yo buscando, esta es la foto, y la z fueran las personas, pero una persona tiene un número infinito de gemelos. ¡Órale! Entonces, esta es una función. Se tiene. Entonces, ¿qué? Era la z, es también W, por lo que acabamos de mostrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para identificar quién es Z? Fíjense que si yo encuentro una Z, a esa Z le sumo I por 2 pi n y tengo todas las Zetas que me van a mandar.
el número en cuestión bajo la acción de la exponencial a W. Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Cómo encontrar X y Y? ¿Cómo lo hago? Eso me va a llevar ahorita a definir la función exponencial en variable compleja. Y vamos a hacer algunos ejemplos y va a resultar que puedo calcular el logaritmo de un número negativo. Fíjense en lo siguiente. La respuesta es muy sencilla. Respuesta. Es la siguiente. Escribamos W como ρ en la ley teta. Es un número complejo. Va a tener su módulo, el módulo es la ρ, y su argumento es teta. Muy bien, pero no se les olvide. Nada más estoy buscando X más Y. Por un instante me olvido del 2pi, el 2pi por n. Si encuentro X más Y, ya la hice. X más Y. Y ahora calculo. ¿Dónde salió? ¿Dónde salió esta propiedad? Que se separaban. Lo que pasaba en teta. ¿Se acuerdan cuando analizamos la parte de transformaciones lineales? Donde les dije, fíjense cómo había un momento en el cálculo, cuando queríamos obtener cuánto valía la R y cuánto valía teta, donde se separaban el módulo del argumento. Aquí también pasa lo mismo. Por eso hice hace rato el cálculo del módulo de e a la x más y. Entonces, e a la z, lo acabo de hacer, nada más lo voy a poner otra vez. Vimos que era solo e a la x, la exponencial de la pura parte real. De la pura parte real. Pero eso tiene que ser igual a la ρ, porque el módulo de W solo es ρ. Pero lo subrayo, esto, X y ρ son números reales. Perdón. E a la X y la ρ son números reales positivos. Entonces, aquí sí empleo lo que me enseñaron en mi curso de logaritmos que estuve cuando estuve en la secundaria. Porque X es el logaritmo natural de ρ. Entonces, esa es la primera parte. Claro, me falta todavía la Y. Me falta todavía la Y. Entonces, para la parte, y ahorita, para la parte imaginaria de Z, se tiene que, ojo, apunto acá. Ese es terriblemente simple. Y ahorita que lo pongas se van a dar cuenta qué sencillo es. Por eso una de las primeras cosas que hice el día de hoy fue este cálculo. ¿Por qué se me simplifica todo? Es un cálculo sencillo que me va a ayudar a encontrar el número Z. Fíjense lo que pasa. Fíjense que si X es el logaritmo natural de ρ, entonces ρ a la e y teta no es otra cosa que e a la x por e a la y. Y entonces, esto lo puedo poner como e a la x por e a la y teta. Y eso es igual a e a la x por e a la y. Porque si x es el logaritmo de ρ, entonces ρ
es igual a e a la x. Entonces, aquí donde tengo ρ, ¿sí? Pongo e a la x, porque esto implica que pongo aquí que ρ es igual a la x. Y entonces, creo que se percatan que hasta esto es un juego de niños. Es terriblemente sencillo, porque esto implica que teta es otra cosa que y. Claro. Y entonces, ¿quién es z? Ustedes me dan lo siguiente. Profe, ¿puede leer lo que dice la primera línea? X es igual al logaritmo de ρ. Luego, estos 3 puntos, ¿qué quiere decir? Entonces, ρ veces e a la i teta es igual a e a la x por e a la y. Porque, acuérdense, esta es la w, y w es e a la z, y esto es x más y es z. Pero por otro lado, el que x sea logaritmo de ρ implica que ρ es e a la x. Entonces, aquí no pone ρ, pone e a la x. Y este lo estoy repitiendo. Pero si este es igual a este, divide entre e a la x, y solo le queda que e a la i teta es igual a e a la i ra. Está bien, estoy siendo cochino. Lo voy a poner. Claro. Y es eso. Esta ambigüedad en la relación, en el valor de la y, viene dada por el hecho de que e a la i teta, cuando la teta es un número puramente real, resulta en cosenos y senos. Y los cosenos y senos son funciones con periodo 2pi. En otras palabras, una de las consecuencias de la definición de función exponencial como una copia vil y vulgar de cómo se define en variable real la exponencial, implica como consecuencia, ahora sí meto un argumento adicional, la expresión de Euler, que e a la i teta es coseno de teta más y seno de teta. Ese hecho implica esta, si quieren llamarle ambigüedad. Entonces, z es lo siguiente, x más y. Recuerden, ustedes me dieron w y yo debo de calcular la z que me da esa w. Pero la pregunta está mal planteada, porque cuando lo digo así parece que solo hay una z. Aquí nos damos cuenta que la x es el logaritmo de ρ. Claro, el logaritmo de algunos números puede ser negativo. El logaritmo de todo número menor a 0 es negativo. Más y quién es y. Ahí sí, tienes una infinidad. Con n un entero. Puede ser positivo, puede ser cero, lo que ustedes quieran. Hago una pausa antes de seguir. ¿Me están siguiendo todos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Objeciones? ¿No? No, ¿Todo está todo claro? bien. ¿Todo está claro, Carmona? Sí, profesor. Muy bien. Ok. Vamos a... Fíjense que esto, aprovecho, antes de empezar a hacer eh, antes de empezar a hacer algunos ejemplos, nada más para, aunque sean sencillos, para agarrar rápido la onda si es que algo no se ha comprendido, me va a servir a mí para definir el logaritmo de un complejo. Fíjense que esto que está aquí, voy a fijarme en el último renglón.
El último escrito es sí, W. Acuérdense cómo escribir la W. Es Rho por E a la I, teta. Y este es el A, es E a la Z. Esto es E a la X, A, I, Y. Entonces, fíjense en lo siguiente. Que lo que tengo aquí quiere decir que Z es logaritmo de Rho. Lo estoy escribiendo otra vez más I, teta más 2 pi n. Muy bien. Y ahora voy a decir que esto justifica la siguiente expresión. 12.2. Acuérdense, lo pongo aquí porque eso no lo puedo violentar. Recuerden, si ustedes me ponen aquí el número 0, por lo que acabamos de estar analizando, no hay un número z, un número complejo, tal que si lo pongo aquí en la exponencial me dé el 0. Entonces, esto es para omega de 0. ¿Estamos de acuerdo? Y esto me implica que Rho no puede ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a definir el logaritmo de un número complejo? Primera condición, la estoy heredando de acá. Acuérdense, ahorita justifico por qué. Una vez más, justifico una vez más. Primero, el logaritmo de W. ¿Qué rayos es? Es el logaritmo de Rho más I teta. ¿Y qué equivale? Esto implica que el W no puede ser 0. Esta es la definición de la función logaritmo que, de lo que aprendieron en su curso de cálculo de variable real, es la función inversa del logaritmo, el logaritmo es la función inversa de la exponencial, o la exponencial es la función inversa del logaritmo. Para fines prácticos, le estoy diciendo lo mismo. ¿Dudas hasta aquí? Son 3 rayas. ¿Por qué sí lo estoy definiendo? Y fíjense que tiene una infinidad de valores. Es una función. Es una función multivaluada. Claro. A ver. Si ustedes recuerdan la definición de función, esto me deberían de estar reclamando. Vean, una de las primeras, cuando empezamos a analizar lo que iba a ser una función, vean lo que escribí yo ese día, que fue una de las condiciones que pedí. ¿No lo ven? ¿Qué onda? A una z, f de z, ¿cuántos valores podía tomar? Habíamos dicho que era univaluada. Y aquí parece que estoy escupiendo para arriba, ¿no notaba? ¿No? Parezco político. Entonces, esto, el que tengan ustedes muchas posibilidades, cuando la teta nos restringiremos. Si ustedes recuerdan, había algo muy raro que definí. Raro, no porque estuviera mal, sino porque uno se pregunta, ¿por qué rayos? ¿Para qué rayos se define? Definimos el argumento de Z con A minúscula. Y repetidamente salió el argumento con la A mayúscula. ¿Por qué? Porque se piden
Acuérdense, es menos pi abierto, coma, pi cerrado. Entonces, sí. Voy a bajar más la cámara. 12.3. El logaritmo de W es igual al logaritmo de Rho más I teta. Y ahora sí, ya no tengo problemas con eso que usted me reclamó o no, Taba. Este es un solo valor. Es que yo le dé la vuelta, ok, ya veremos que eso define una rama diferente de la función logaritmo. Es como si yo la pudiera ir pegando muchas funciones, eh, entre ellas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Muy bien. Ahora fíjense. Vamos a calcular lo siguiente. Vamos a hacer algunos ejercicios que sean sencillos, pero que sean algebraicos para agarrar la onda, sobre todo esa parte de donde rayos tiene que estar el argumento para que esté en lo que se llama el argumento principal. El argumento con A mayúscula se llama el argumento principal, se me había olvidado, creo que nunca lo había mencionado. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar 2 es igual a E a la Z. Calcúlese. ¿Qué es lo que voy a hacer? El cálculo sirve para repetir los argumentos principales que he estado empleando. No es nada más hacer el álgebra la hace cualquiera. Es que implícito voy a usar lo que hace rato fueron elementos torales. Fíjense entonces que el módulo de 2 es un número complejo. El módulo de 2 es 2, está bien, muy bien. Pero esto es el módulo de E a la Z. Pero el módulo de E a la Z es E a la X, ya no lo escribo por el módulo de E a la Y. Pero el módulo de E a la Y es un 1. Esto es E a la X. De boleto lo saco. Esto quiere decir que X es el logaritmo 2. Muy bien. Hasta ahí no tengo ninguna bronca. Pero si lo hago así, entonces 2 es igual a E por X por E a la Y. Esto es 2 por E a la Y. Ya lo sé. Estoy siendo reiterativo. Ok, está bien. Eso no es problema, porque no es un error. Pero esto implica, esto se va a cumplir si, solo si E a la Y es igual a 1. ¿Está bien? Y esto sí, solo si Y tiene la cara de 2pi n con n entero, negativo, positivo, eso no importa. Pero entonces, si ustedes quieren es decir, aquí hay un cálculo algebraico, van a ser 2 cálculos algebraicos, y uno va a ser más general que el otro. Uno va a estar contenido uno de ellos va a estar contenido en el otro. Quiero que entiendan la restricción. Y es lo siguiente. Quiere decir que z igual al logaritmo de 2 más i 2 pi n implica que a la z
de 2. Ojo, aquí yo no estoy calculando el logaritmo de 2. Es otra cosa. Yo estoy calculando, no es lo mismo, porque son un infinito de números. Por otro lado, logaritmo de 2 implica lo siguiente. El argumento en la mayúscula, porque es el argumento principal del logaritmo de 2. Es un número real que está entre menos pi y pi. Ahora fíjense, el único de todos estos cuates, el único de todos estos cuates que cae aquí es cuando n es 0. Entonces, ahora sí, logaritmo de 2 es igual al logaritmo. Aquí es trivial porque es lo mismo. Y lo pongo a propósito porque este 0 que está aquí es muy importante porque hace que que el argumento de este número caiga en este intervalo. Ahorita hacemos otro donde no va a caer, no va a ser tan tan inmediato que sea uno la calca del otro. ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, ¿Perdón? no hay duda. ¿No hay duda? Ahorita hacemos algo donde no sea ¿cómo se llama? Inmediato. Pero ahora vamos a calcular, este fue el logaritmo de 2. Vamos a calcular el logaritmo de los 2. No existe en cálculo de variable. Este no existe, ¿están de acuerdo? Sin embargo, aquí, este es cuando cuando se formula una nueva teoría, ya sea en física o en matemáticas, esa teoría para que valga la pena debe de cumplir muchas condiciones. Una de ellas es que permita predecir en física nuevos efectos y en matemáticas, que permita hacer cálculos que de manera lógicamente consistente se puedan llevar a cabo, que antes era imposible hacer. Imposible. En este caso, el tópico de variable compleja empieza a resultar realmente una idea genial, porque fíjense en lo siguiente. P logaritmo de 2. Voy a poner así la exponencial, porque lo voy a hacer a lo salvaje. Logaritmo de 2. Y luego más i por pi. Es lo siguiente. Es la exponencial. Este es un número complejo. La exponencial de la suma de números complejos es el producto de las exponenciales. ¡No, qué buena onda! Esta parte es puramente, están involucrados tipos que solo son números reales. Ahí no tengo yo ningún problema. El otro es e a la pi. ¿Cuánto vale e a la pi? -1. Y en variable real, la exponencial de un logaritmo no le hace nada. Claro, variable real. Variable
Es real. E a la X es siempre mayor o igual que 0. Jamás puede ser negativo. Y aquí sí lo puede ser. Esto es increíble. Ahora puedo, y todo es lógicamente consistente. Es una teoría matemática, modelo matemático, donde un exponencial de un número sí puede ser negativo. Vamos a calcular ahora, fíjense, ¿a dónde voy a ir? Pero me voy a preguntar lo siguiente. Fíjense. Voy a agarrarme Z es el logaritmo de 2 y más y 3 y. Y vamos a calcular e a la Z. Y a la Z. Vamos a calcular e a la Z. Entonces, esto implica lo siguiente. E a la Z. Otra vez ya no lo voy a estar diciendo, ¿no? Es el logaritmo de una suma de números complejos y por lo que provee de manera completamente general, esto es la exponencial del primer número complejo. El hecho de que el primer número complejo sea logaritmo de 2 y no tenga parte imaginaria, eso es cosa que a mí en este instante no me importa. Y lo otro es... ¿Cuánto vale la exponencial de e a la i 3pi? La exponencial de i a la 3pi. ¿Cuánto vale? ¿Qué onda? Va a volver a ser menos. Menos 1. Pero la exponencial del logaritmo de 2 es un 2. Esto es 2. Pero lo que quiero mencionar es lo siguiente. El logaritmo de menos 2. Fíjense, dejen de borrarlo para todo, ponerlo así, como los periódicos amarillistas, ¿no? No es igual al logaritmo de 2 más i a la 3pi. Pues, ¿cuál es la razón? A ver, explícame por qué. Porque si yo a la función exponencial la alimento con este número, me da precisamente menos 2. Sí, pero la exponencial no es todos los números tales que elevados cuando la e es alimentada con ese número, te dan menos 2. Estás imponiendo una restricción adicional. ¿Pero por qué tienes que imponer una restricción adicional? Por la idea de que la función tiene que ser nivaluada. Pues 3pi. Y otra vez en rojo. No pertenece al intervalo. Menos pi, coma más pi. ¿Quién es? Entonces, Profe, ¿puede mover la cámara tantito a la derecha? así, Así a ya ver, se ve. así se ve. Creo que puse muy cerca. Creo que sí se ve mejor, ¿no? Sí, profe. Fíjense que no es una cosa es preguntarse, ¿qué debo de dar a la exponencial como número para que me dé el menos 2? Bueno, uno de ellos es este número. Entonces, ese es el logaritmo del menos 2. No, 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 no. Tienes que fijarte en que el ángulo de lo que te están dando aquí me equivoqué, aquí es intervalo cerrado, esté entre menos pi abierto, coma pi cerrado. Entonces, el logaritmo de menos 2, ahora sí, de manera decente, lo pongo que es el logaritmo de 2 más i por pi. Creo que se dan cuenta que el logaritmo de 2 más i, 5pi, si ese número lo meto en la exponencial, también me va a dar menos 2, pero ese número
no es. El resultado no es el logaritmo de menos 2. Este es el único. Uno y solo uno. Pues, pi, es claro, pertenece a este intervalo. Es este cuate. Es la cara derecha de ese intervalo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo está transparente? Fíjese que ahora sí que buena onda, ¿no? Puedo calcular el logaritmo de números negativos. El ángulo, la parte, el argumento me abre esa posibilidad. El único que sigue siendo algo así como satánico es el cero, ¿no? No hay. Ahí sí no. Ahí sí nos amolamos. No hay opción alguna. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿No? Profesor, entonces todos aquellos, digamos, las ramas donde caiga en ese intervalo, ¿lo vamos a llamar la principal? Sí. Ok. El resto le dan, cuando la alimenta a la función exponencial con ese número, le van a dar también el -2, está bien, pero no son el logaritmo, tenga cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está ¿Sí, bien. sí está claro, Venegas? Sí, Sí, usted es Venegas, ¿no? sí. Ok, sí, exacto. Eh, como, como todo en la vida, vamos a empezar a ver algunas propiedades, ah, nada más para agarrar un poco más de como de soltura en el cálculo y y después pasamos a definir las funciones, ¿cómo se llaman? Las funciones eh, trigonométricas y las funciones trigonométricas planas y las trigonométricas hiperbólicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a notar lo siguiente. Vamos a probarlo esto. Pruébese que si Z, como siempre, pertenece a los números complejos y a la I, a la I Z conjugado. El conjugado está solo sobre la Z. Es igual a E a la I Z. Y aquí el conjugado está, lo pongo así, sobre todo el número. Entonces, la única posibilidad que se tiene es que Z sea N por pi con N un número entero. Puede ser el cero, puede ser positivo o puede ser negativo. Y entonces, como cuando les he preguntado con su silencio me están diciendo, están comprendiendo, ustedes me van a guiar en la solución de este pequeño problema. ¿Qué hacemos? Ahora sí, ideas. Campos Belmont, ¿qué se le ocurre? Imagínense que es problema de examen, que ya hemos visto un resto de material, ¿no? Entonces, el examen que es dentro de una semana abarcará hasta lo que veamos el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué onda, Campos Belmont? ¿Qué se le ocurre? Imagínense que es el primer problema que se encuentra usted dentro de una semana. ¿Qué haría? ¿Qué onda, Campos? ¿Usted despierto? Sí, aquí estoy. Si no, disculpe, ya lo desperté. No, aquí estoy. ¿Qué onda? ¿Podríamos sacar el módulo?
¿El qué me dijo? ¿El ¿Modelo modelo? o módulo dijo? Módulo. Yo hago lo que me ordenen, siempre y cuando me expliquen por qué. Si me ordena ir a invadir Corea del Norte, yo lo hago, nada más dígame por qué. ¿Para qué sacó el módulo? Mm, bueno, me estoy guiando cuando E a la Z, bueno, sacamos el módulo de E a la Z, es igual a E a la X por el módulo de E a la Y teta. Vamos a ver. Vamos a ver si su idea sirve. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Z va a ser E a la I. Z va a ser X más Y. Me está yendo la Ajá. onda. Entonces, fíjense cómo Z conjugado es X menos Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Dudas de lo que estoy diciendo? Sí. Y ahora multiplico todo por la I, porque aquí tengo una I. Y Z conjugado no es más que IX. Y por menos I me da más 1, más Y. Entonces, fíjense, la exponencial. Qué horrible estás. Todos los días, pero. Y además, hasta acá. Esto implica que la exponencial, aquí escribo, de IZ conjugado es igual a lo siguiente. Es igual a E a la exponencial de Y por la exponencial de IX. ¿Estamos de acuerdo, Campos Belmont? ¿Campos Belmont? Sí. Pero por otro lado, estoy pidiendo que esto sea igual al conjugado a la exponencial de E. Y por Z es IX menos Y. Y todo eso conjugado. Déjenme ponerlo con rojo. Aquí el conjugado está sobre todo este número complejo. Y ahora fíjense en lo siguiente. Esto es, lo pongo así, déjenme, ya estoy, para que les quede claro. Esto es, antes de sacar el conjugado de este cuate que está aquí, es la exponencial de una suma de números complejos. Lo puedo poner como el producto de las exponenciales. Y todo eso sí, lo estoy conjugando. Pero ya lo vimos, el conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Entonces, es el conjugado del primero por el conjugado del segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Sí. ¿Qué onda? Despierten. ¿Sí está claro Caput Belmont? Sí, sí, está claro. No sé si su idea de sacar el módulo sí me sirva. Si le saco el módulo, tendría que Y tiene que ser menos Y. Creo que también sale. Ahorita lo hacemos como usted lo está proponiendo. ¿Cuánto vale el conjugado de un número puramente real? Es que nunca me lo he sabido. Nunca lo he entendido. ¿Cuánto vale? ¿Qué onda? Es Despierten. el mismo número real. ¿Cuánto vale? El mismo número real. Ok, es E a la menos Y. El primero ni lo siente. El segundo, donde aparece I, va a aparecer un menos I. Menos IX. Pero esto, que está aquí, es igual a E a la Y por E a la IX. Y ahora sí, hacemos uso de su idea, Campos Belmont. Le saco el módulo a este número y le saco el módulo a este.
Cuando saco esos módulos, la parte que depende de la X se va, porque el módulo de E a la IX es 1, al igual que el módulo de E a la IX. ¿Estamos de acuerdo, Campos Bobón? Sí. Entonces, continúo arriba y fíjense la primera condición que voy a obtener. Son dos. La primera solo incluye a la Y. ¿Por qué? Porque cuando calculo el módulo, la información de la E a la IX o E a la menos IX se borra. Se borra porque los dos números se convierten en un 1. Porque el módulo de E a la I teta, si teta es un número puramente real, siempre es un 1. Y no puedo sacar conclusión alguna. Lo que sí puedo hacer es darme cuenta que esa última igualdad que puse se va a cumplir si E a la Y es igual a E a la menos Y. ¿Cuánto debe de valer Y? ¿Qué onda? Despierten. Órale, qué buena onda, estoy solo. ¿Qué pasó, señorita Mónica Martínez? Vea la última expresión. ¿Cuánto debe de valer Y? La Y. Tiene que valer 0, ¿no? ¿Sí? Ok, eso me da parte de la información cuánto vale X. Y ahora regreso a la expresión antes de sacarle. Entonces, me voy a poner E a la 0. Lo pongo así a propósito por E a la menos IX. Tiene que ser igual a E a la 0 por E a la IX. Está bien, estoy poniendo de más. Simple y sencillamente lo estoy escribiendo para que les quede claro cómo al sacar el módulo, ustedes pueden determinar cuánto vale la Y, pero pagan un precio, no pueden decirme nada de cuánto vale la X. Para obtener la información sobre la X, meten lo que obtuvieron sobre la Y en la expresión original. Y la expresión original es esta. Y ahora donde aparece Y, pongo 0, donde aparece menos Y, pongo 0, que es lo que está acá. Y entonces, esto se va a cumplir si solo si pasa lo siguiente. 2 veces X es un múltiplo de 2. Y ahora sí lo tengo. Entonces, X no tiene otra opción que ser pi por n. Es decir, tengo el problema resuelto sin ambigüedad alguna. El número de soluciones es infinito. ¿Cuántas soluciones hay? Tantos como números naturales haya. Son infinitos. Entonces, es decir, es E a la I, Z conjugado, es igual al conjugado de E a la I Z, que no es lo mismo. Sí, solo sí. Z es un número puramente real y con esta cara. Qué buena onda. Está bien. Está claro. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Señorita Ruiz Mérida, todo le está quedando completamente claro y diáfano. Bueno, eso lo tomaré como un... No me interesa, pero yo debo de continuar. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo antes de empezar a ver funciones trigonométricas, ya sean, no se va, ya sean
planas o hiperbólicas. Entonces, el último problema, ejemplo. Lo que quiero es que me digan sea e a la z igual a e a la z, todo esto conjugado. Determínese. ¿Para qué número se cumple eso? Fíjense en la expresión. ¿Hay alguien en casa? Hola, Mm, ¿qué pasó? Yo, Villalobos, según, ¿quién habla? yo, estaba, Sí. de lo Ajá. que ¿Qué onda? hice en el ejemplo pasado, se ve que esto se cumple para las X que son múltiplos de pi. No, se cumple para todos, Z. Fíjese. ¿Sí? Solución. Sí, ahorita va a ver. Bueno, si le estoy mintiendo, ahorita nos damos cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese. E a la Z es E a la X por E a la Y. Bueno, E a la X más IY. Y esto es E a la X por E a la IY. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no, Taba? Sí, Ahora fíjense. sí, sí. E a la Z conjugado. El conjugado de un número real es el mismo. Entonces el conjugado de E a la X es E a la X. Pero el conjugado de E a la Y es E a la menos IY. ¿Estamos de acuerdo? ¿Taba? Sí, sí, de acuerdo. Y ahora pongo, no pongo el signo de igual, empiezo desde cero. E a la Z conjugado es E a la X menos IY. Y utilizo el hecho de que esto es E a la X por E a la menos IY. ¿Se cumple? Esto es para todos esto en los complejos. La pregunta es, estará usted tal vez preguntándose, ¿por qué aquí? No hay restricción alguna. Más bien, uno debería, cuando ve uno la solución de los dos problemas, uno puede seguir con otra cosa o plantearse un punto. ¿Por qué en este segundo ejemplo no hay restricción para Z? Y en el primero sí lo hay. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es? Sí está claro, ¿no? Digo, el álgebra la hace cualquiera, ¿o no, Villalobos? Sí, Lo que ya no hace cualquiera es cuando dos ejemplos los junto y me pregunto por qué en uno sí hay restricción y por qué en el otro no hay una Es por restricción. la parte imaginaria, ¿no? Que había en el primer ejercicio. ¿Cuál? Sea más puntual, Taba. Estas son matemáticas, no puede quedar ninguna duda. ¿Cuál era la Es, parte, la parte imaginaria? en el primer ejercicio se hizo la exponencial ¿De? imaginaria z conjugada y este es puramente la exponencial de la z conjugada. Sí, es lo siguiente, nota. No sé si le entendí bien. Fíjense, en el primer ejemplo, ¿qué era lo que, en el primer ejemplo, qué era lo que teníamos? Era E a la I Z. ¿Están de acuerdo? Conjugado. Esto no es igual a E a la I Z
todo conjugado. ¿Por qué? Porque el conjugado de E a la IZ es lo siguiente. E a la menos I. El conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Entonces el conjugado de E a la IZ es la exponencial de IZ y ese IZ todo conjugado, pero el conjugado del producto IZ es el conjugado de I, que es menos I, por el conjugado Z. Por eso, este que está aquí no es igual a E a la I, a E a la I, E a la Z, en general. Y en el otro caso, E a la Z, lo voy a poner de esta forma, fíjense. ¿Cuánto es 1 por Z? Aunque parezca tonto, ¿cuánto es 1 por Z, Taba? Z. Es 1 por Z. Entonces, cuando ustedes calculan el conjugado de E a la Z, esto es el producto de dos conjugados. El conjugado de E a la 1 por... no, espérense. No sé, estoy como si estuviera sumando. Es E, el conjugado de 1 por el conjugado de Z. Pero el conjugado de 1 es el mismo. Esa es la razón. Que cuando aquí calculan el conjugado, como están multiplicando a Z por un número puramente imaginario, a la hora que calculan todo el conjugado, ustedes adquieren un signo menos que está acá. Entonces, por eso, aquí sí hay una condición. ¿Y en el otro? No la hay, porque el conjugado de 1 es el mismo, pero el conjugado de I es menos I. No sé si eso era lo que quería usted señalar, Taba. Pues Pero bueno. más o menos, sí, que así ya fue una... Más o menos. Ahí lo medita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo está claro y transparente? Parece que los sábados están ya queriendo que la clase termine. Están más apáticos que el miércoles o lunes. Pero bueno, dejamos en paz la función exponencial. Después regresaré a la parte de la función logaritmo cuando estemos viendo las ramas de las funciones complejas, pero será un poco más adelante. Ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos a motivar la definición de las funciones trigonométricas, tanto planas como hiperbólicas. Se tiene esto no es más que el resultado de la definición de la función exponencial. Para un número complejo con parte real nula. Entonces es E a la I teta, es coseno de teta, más I seno de teta. Y su complejo conjugado entonces, de aquí me doy cuenta de lo siguiente, que si lo sumo, queda que 2 veces coseno de teta es igual a E a la I teta más E a la menos I teta. Esto me dice que coseno de teta es igual a E a la I teta menos, más E a la menos I teta sobre 2. ¿Dónde debo de señalar que aquí ese número teta es un número puramente real? Porque esa es la condición para tener esta expresión en la manera que lo hicimos para la expresión de Euler. Y creo que le resulta claro que seno de teta no es otra cosa que E a la I teta menos E a la menos I. Aquí hay un menos. Todo dividido entre 2i. ¿Por qué un 2i? Porque estoy cargando esa i de la expresión Euler
Y ahora lo que hago es generalizar. Esta es una definición para toda Z número complejo. Y ahorita vemos qué rayos empieza a pasar. Ojo. Voy a establecer una relación que existe entre los senos y cosenos hiperbólicos y los senos y cosenos planos. Que luego cuando la gente lleva su curso de relatividad especial y uno le dice a la gente es que un boost, una transformación de Lorentz es en realidad una rotación en un ángulo complejo. Luego cuando uno lo dice, la gente se le queda viendo a uno como diciendo, ¿y este mono que anda fumando? Y ahorita lo van a entender lo que quiere decir. Fíjense que sea Z un número complejo, arbitrario. Puede tener parte real nula, puede tener parte imaginaria nula, puede hacer lo que se le pegue la gana. Se definen seno de Z y coseno de Z. Como ya sabemos que las exponenciales están bien definidas. Fíjense que por eso primero trabajé y definí la exponencial. Esto es 12.3. Coseno de Z es lo siguiente. Son 3 rayas porque es una exponencial. Es e a la i z más e a la menos i z sobre 2. Así se define. Ya sabemos que esta o este cuate son esa suma desde L igual a 0 hasta infinito de I a la Z a la L, todo dividido entre L factorial. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se ve, creo que ahí se ve mejor. ¿Sí está claro? ¿Dudas, señor Franco Torres? ¿Todo está bien? Ok. Parece que hoy no hay nadie. Está medio extraño el Está grupo hoy. fallando. ¿Está fallando el internet? Ok. Bueno, entonces, sí, es una de las cosas muy jodidas de tener que dar las clases con el Zoom, ¿no? Porque está muy nublado y supongo que al rato va a llover y eso hace que el internet empiece a fallar. Entonces, vamos a hacer nada más, voy a terminar nada más señalando una pequeña curiosidad que terminaremos por meterle más el diente el día lunes. Y es lo siguiente. Fíjense lo que va a pasar. Sea Z igual a I por Y. Con Y un número puramente real. Entonces, órale, va a pasar algo raro. Me voy a agarrar el coseno de I por Z. Fíjense lo que va a pasar. Perdón, es el coseno de Z y este es el coseno, ahora sí, de I por Y. Ya cuando nos íbamos a imaginar que íbamos a poder estar calculando cosenos donde el ángulo es algo complejo. ¿Qué significa? ¿Qué significa geométricamente? Fíjense que lo único que voy a hacer es 12.3 a lo salvaje. Ok, eso me enseñaron. Es E a la I por I, Y más E a la menos I por I, Y. Y todo eso entre 2. ¿Cuánto es I por I? ¿Qué onda? ¡Despierten! I cuadrada Menos uno. y es menos Menos 1. 1. Menos I por I es un 1. Fíjense lo que está pasando. Es E a la Y más E a la menos Y sobre 2. Pero este tipo, ¿quién es? Villalobos. El último que escribí, ¿quién es? Seno.
No, Ah, no, A ver. le falta una. ¿quién es? Ah, Sí, perdón, coseno. ¿quién es? Coseno hiperbólico. Tampoco. ¿Es quién? Coseno hiperbólico de Y. Este es el coseno hiperbólico. Sí. Claro. Ah, ¿qué es lo que? Aquí empieza a pasar algo muy raro. Quiere decir que cuando yo calculo el coseno plano de un ángulo con el argumento puramente imaginario, eso me da el coseno hiperbólico del número real que está aquí metido. Órale, qué extraño. Pasamos de cosenos planos a cosenos hiperbólicos. Claro. Aplicaciones. Ya se los dije. Esto es aplicable en relatividad general. Por eso se dice que la relatividad general es un tipo de teoría en donde todo se suscita en una geometría hiperbólica, porque ahí se tienen cosenos hiperbólicos de cosas que son puramente reales, pero esas por esta relación yo las puedo poner como los cosenos planos de un ángulo puramente imaginario. Entonces, podemos, no sé si hacerlo, lo voy a pensar el fin de semana, si hacemos ese ejemplo, y se van a dar cuenta que esto empieza a establecer una conexión entre dos tipos de geometrías que estaban completamente separadas. Estos que son, cuando ustedes lo estudian, son geometrías en un espacio plano, Euclides, y estas son geometrías, estos son los ángulos de un triángulo, si ustedes dibujan el triángulo en una manzana, en la superficie de una manzana. Y esto es la geometría que pasa si en lugar de una manzana lo hacen el dibujo en la mesa donde está la manzana. Es pasar entre dos tipos diferentes de geometría. Creo que se dan cuenta que cuando aquí meta la Y, lo mismo se va a suscitar. Esto va a ser con menos, me va a quedar una relación entre los senos hiperbólicos y el seno plano. Pero aquí le paramos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo está claro y transparente? Profe, una pregunta Sí, dígame, Carbono. acerca de las aplicaciones. Por Ujú. ejemplo, usted mencionaba que se utilizaba para, bueno, que se aparecían en la relatividad general, ¿cierto? A ver, especial. Pero, También en general. ajá, Ajá. pero, por ejemplo, bueno, nosotros que vamos como para meteorología, ¿aparecerán ahí tal vez? ¿En alguna parte? Sí, eh, fíjese, primero, le van a aparecer, quiera o no, por ejemplo, en donde usted se pone a resolver una ecuación diferencial. El laplaciano, usted quiere que el laplaciano de f sea 0. Y además tiene usted un recipiente que es un cilindro. Y pido que aquí la F sea 0 en esta tapa. Haga de cuenta que tiene usted un barril de petróleo y en la tapa de abajo la propiedad de F que fuera lo que usted quiera. Por ejemplo, pone usted a flotar, estoy alucinando, ¿no? Un barril de petróleo porque lo tomó un tornado. Muy bien. Y ese barril es un dispositivo que está midiendo el campo eléctrico que existe. Y por alguna razón, resulta que el campo eléctrico, aquí el potencial eléctrico es aquí cero, y aquí el potencial eléctrico es constante, pero no es cero. Y le piden a usted
Bueno, vamos a calcular cuánto vale el potencial eléctrico en el interior del barril. Cuando usted lo resuelve, como tiene usted un cilindro y tiene cierto tipo de condiciones a la frontera muy particulares, entonces resulta que las soluciones para la variable z le quedan como combinación lineal de senos y cosenos hiperbólicos. Entonces, le van a salir este lado. Simple y sencillamente, por pura curiosidad, uno se puede preguntar, ok, ese seno y ese coseno hiperbólico lo puedo poner como cosenos y senos de ángulos planos. Está bien, el argumento de esos senos y cosenos planos es un número imaginario, pero tiene alguna interpretación más allá de esto tan sencillo. Depende del problema, muchas veces sí lo tiene. Usted me preguntó, ¿verdad, Carmona? Entonces sí, yo le hablo de mi experiencia, que es en el lado de gravitación relatividad general, pero este tipo de interpretación siempre la va a poder hacer cuando usted tenga senos y cosenos hiperbólicos. Es cosa de buscarle, dependiendo de la situación, qué rayos significa esto. ¿Sí me explico? Sí, profe, Y gracias. aunque sí está claro, entonces sí, se puede aplicar. ¿Cómo? Tienes que plantear la situación muy particular. Sí, sí está claro, ¿no? Es como si le digo, oiga, tengo fiebre, ¿qué tengo? No, no, pues déjame ver los demás síntomas, ¿no? Sí está claro, ¿no? Sí, eso ahora Espero sí que le que es haya dependiendo del contestado de manera no contexto. tan tonta. ¿Sí está claro, Carbona? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, preguntas, comentarios? No, hoy están como más dormidos, diría yo. Hay gente que no sé siquiera si esté presente. Pero bueno, ese ya no es asunto mío. Este, si no hay ninguna duda, nos vemos y escuchamos el próximo lunes, que es 28, ¿verdad? ¿No es 29? Yo, profesor, sí le quiero preguntar algo. Dígame, Benet. Nos habíamos acordado que se iba a entregar la tarea Ujú. 4, Sí, pero ahorita estaba viendo la planeación y, por ejemplo, para el lunes tiene la tarea número 5. no. Entonces, ¿Qué temas abarca tarea número 5? eh, todavía no, déjame lo checo, porque dice que es de la página 71. Sí, esos son algunos tipos de funciones. Creo que son funciones, esas son funciones, hasta donde puedo recordar, creo que la función logaritmo, la función, y estas funciones, Ahorita estoy viendo y son las funciones trigonométricas inversas. sí, este, esas se entregan para es 28, ¿cuánto es 28 más 7? 25, ¿verdad? Para el día 5 de octubre, una semana posterior. Ok, ¿Sí está claro? sí, está bien. ¿Por qué? Podía pedirla para el viernes, pero el viernes es el examen. ¿Ok? No se les olvide, el viernes es el examen. ¿Ok? Sí, está bien, entonces. Entonces, Para el lunes es la segunda parte de la tarea 4, ¿no? sí, sí, la que quedaba, que no había yo visto el material. Que ya se dan cuenta que no había, en cuanto a las complicaciones, son las definiciones, no nada más. ¿Sí está claro, Villalobos? Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? No. Ok, entonces, pues buen fin de semana a todos y nos vemos en 72 horas. 70 horas. Ok, hasta luego.